Bien, ya en R la idea es poder hacer este análisis de componentes principales, pero antes resulta interesante pensar qué es lo que esperaríamos de este análisis. ¿En qué sentido? Bueno, el modelo teórico plantea estos dos ejes que supuestamente son ortogonales y que en teoría, si el instrumento está diseñado para, para obtener esta información, bueno, esos dos ejes deberían captar la mayor variabilidad de los datos. Eh, en ese sentido, es de alguna manera análogo a pensarlo en componentes principales, donde la primera o la segunda de las componentes principales sería uno de estos ejes, conservación, apertura al cambio, y la otra sería autotrascendencia, autopromoción, ¿sí? Que la mayor cantidad de variabilidad esté contenida en esas dos primeras componentes principales, a lo sumo tres, eh, pero bueno, que se replique de alguna manera este modelo teórico este modelo teórico en los datos. Para hacer el análisis no vamos a usar ninguna librería en particular, simplemente con el rbase, pero sí para algunos gráficos vamos a usar Facto Extra, que es una librería que sirve para gráficos. Entonces vamos a cargar esa librería y hacemos el análisis de componentes principales con la función printcomp, cuyo único argumento es la base de datos, básicamente, con las 21 variables que vamos a incluir. De esa manera creamos un objeto, que el objeto, cuando corremos el objeto, por ahí no dice mucho, simplemente lo que nos devuelve son los desvíos estándar asociados a cada componente, es decir, cierta idea de cuánta variabilidad está contenida en cada componente. El summary por ahí da un poquito más de información, porque nos da eso mismo en la primera fila, pero además nos dice la proporción de varianza explicada por cada componente, o por lo menos contenida en cada componente, y la acumulada. Idealmente, para el análisis de componentes principales, uno esperaría que en las dos, tres, cuatro primeras componentes esté contenido, eh, no sé, arriba del 70%. Eso sería un lindo resultado de un análisis de componentes principales. En este caso vemos que ya en la quinta recién pasa el 50%, ¿no? No sería mucho la variabilidad que pueden captar las componentes principales, con lo cual, eh, nada, no sería un resultado por lo menos ideal. Esta misma información también la podemos ver gráficamente con, con esta función, nos muestra los eigenvalues eh, y nos muestra justamente el porcentaje de variabilidad que contenía en cada componente. Y son los mismos resultados que acá, pero gráficamente. Por ahí una información que sí puede ser útil a analizar es los floatings, es decir, los coeficientes A asociados a cada variable en cada componente. ¿Por qué puede ser interesante? Bueno, por ejemplo, en esta primera componente vemos que todos los coeficientes son positivos y que es algo que sucede solo en la primera componente y en el resto de componentes no, hay algunos positivos y otros negativos. Eh, Esto lo que nos permite imaginar es que la primera componente va a contener un efecto de talla, es decir, de intensidad, que mucho de la variabilidad de los datos está explicada por qué tanto se acerca la persona a puntuar en promedio más cercano a 6 y qué tanto más cercano a 1. Pero que no sería, como decíamos antes, cuando explicábamos los datasets que vamos a usar, no sería relevante para el modelo teórico, porque no nos interesa tanto el valor numérico, sino la relación con los otros valores personales. Bien, entonces podemos ver también de cada componente el- la composición, ¿sí? ¿Qué variables son las que más aportaron a la construcción de esa componente? En este caso vemos que eh, acá nombramos las variables para poder reconocer a qué dimensión pertenecen. En este caso, por ejemplo, AP es de autopromoción y vemos que hay varias de autopromoción y varias de conservación, que si vamos al modelo teórico son uno de cada eje, ¿no? Autopromoción y conservación no deberían formar parte de la misma componente, por lo menos no de la primera. Y en este caso parecería que es así. Y como están todas en positivo,
eh, todos están aportando en la misma dirección. Si vemos la segunda, cómo está compuesta la segunda componente, vemos que acá ya aparecen muchas más de autopromoción y autotrascendencia que de conservación, que está por ahí, está solita, que está mezclada, pero después el resto son todos autotrascendencia y autopromoción. Cuando vemos la tercera componente, sucede un poco lo contrario. Están, la mayoría son conservación y apertura al cambio. Recién por acá aparece autopromoción. Bien, entonces, como explicaba antes, las observaciones, todas las 1157, si no recuerdo mal, observaciones, 59, perdón, acá arriba, eh, pueden ser reescritas en las coordenadas de este nuevo espacio y como pueden ser reescritas en este nuevo espacio, también pueden ser graficadas. Entonces, podríamos, por ejemplo, en la componente 1 y la componente 2, graficar todas las observaciones para poder ver cómo se distribuyen las observaciones, los puntajes en este nuevo espacio. Lo que hicimos acá fue pintar en verde aquellas observaciones que en las variables asociadas a la autotrascendencia, en el promedio de esas variables, están en el del cuantil 50 para arriba. Es decir, los que puntuaron más alto en autotrascendencia parecerían ubicarse en este nuevo espacio de componente 1 y 2 a la derecha y arriba. Y esperaríamos que autopromoción esté abajo a la izquierda. Cuando pintamos con autopromoción, vemos que está abajo, pero también sigue a la derecha, lo cual no sería un fiel reflejo de lo que sucede en el modelo teórico. Cuando pintamos con apertura al cambio, sucede lo mismo, está a la derecha y arriba, y conservación está por ahí bien a la derecha. Con lo cual, estos cuatro grandes dimensiones que deberían distribuirse en un círculo, están todas en el lado derecho del gráfico. Cuando hacemos el biplot, para ver en qué dirección aporta cada variable, vemos que efectivamente están todas en la misma dirección, en el sentido de, por lo menos en la primera componente, ¿sí? En el eje X, que va de izquierda a derecha, van todas en la misma dirección. Y podemos pintar también este gráfico para poder ver con colores justamente cómo se solapan las dimensiones en la primera componente. Ahí está cargando el gráfico, ahí está. Bien, y vemos en el mismo gráfico de scores que veíamos antes, acá lo que hicimos fue del puntaje global de todas las variables, pintar en azul las que están del cuantil 25 para abajo y en rojo las que están del cuantil 75 para arriba. Y vemos que justamente nos queda graficado el nivel de intensidad, básicamente. De hecho, si ahí redondeamos la observación que tiene el promedio global más alto y el promedio global más bajo, y justamente son los dos extremos. Como decía antes, la idea, probablemente lo que esté captando la primera componente es a la derecha los que puntuaron en promedio más cerca de 6 y a la izquierda los que puntuaron en promedio más cerca de 1. Una manera de resolver esto es no considerar la primera componente, porque sabemos que no nos interesa teóricamente esa intensidad, y centrarnos en la segunda y en la tercera. Otra manera es usar el dataset centrado, que eso lo que nos permite es eliminar esa diferencia entre observadores en cuanto a si el promedio global se acerca más a 6 o a 1. Entonces volvemos a correr con componentes principales, pero esta vez con la versión centrada. Y bueno, vémoslo, por ahí voy a pasar un poquito más rápido, vamos directo a los loadings, que tiene toda la información. ¿Por qué digo que tiene toda la información? Porque acá de nuevo tengo la proporción de varianza aplicada, la acumulada, y los loadings, los coeficientes A. Ya vimos que acá la primera componente tiene tanto valores en positivo como en negativo, es decir, la contribución a esa componente en algunas variables va a ser positiva y en otras va a ser negativa. Si vamos al gráfico de cómo está compuesta esa componente,
vemos que ya la primera componente tiene la mayoría de autopromoción y autotrascendencia, salvo por esa de conservación, y la segunda tiene de conservación la apertura del cambio. ¿Sí? Entonces, esto sería más parecido a lo que esperaríamos. Cuando vemos los scores, vemos que autotrascendencia está más hacia la derecha, autopromoción más hacia la izquierda, apertura del cambio están tendiendo a estar más arriba y conservación más abajo. Cuando hacemos el gráfico de la intensidad, que nos había quedado medio como una bandera en la versión anterior, en este caso los que globalmente puntuaron por debajo del cuantil 25 o por encima del 75 quedan distribuidos aleatoriamente en todo el espacio, y vemos que además la que originalmente tuvo el puntaje más alto y el que tuvo un puntaje más bajo también están en una posición aleatoria. Si vemos el biplot, vemos que las variables funcionan mejor, por lo menos que hay variables en todas las direcciones. Y es cierto que autotrascendencia y apertura del cambio están bastante cercanas, ¿sí? Están bastante pegaditas, lo cual daría cierta idea de que la ortogonalidad, a ver, por lo menos de que puede existir cierta asociación entre esos dos ejes. Sin embargo, en líneas generales, más o menos el círculo, por ahí no el círculo, pero sí estos dos ejes quedan, quedan representados. No idealmente, eh, pero bueno, las dimensiones por lo menos se logran agrupar.